Abajo, ok. Hermano, en el día de hoy vamos a darle la oportunidad a nuestro hermano John Medina a que exponga la palabra, amén. Creemos en el ministerio que el Señor ha puesto, amén. Te amamos y te bendigo. Gracias, pastor. Esa palabra. Sí, así va a ser. Buenas noches, hermanos. ¿Está muy fuerte? ¿O está bien? No estoy acostumbrado a esta tecnología. Primero que todo, deseo darle las gracias porque sacaron de su valioso tiempo para estar acá en la casa del Señor y reafirmarles que somos bendecidos. Y es una alegría poder compartir con los hermanos que tanto queremos de corazón y apoyarnos unos con los otros y traer la buena nueva del Señor, que es la que nos anima y nos da ese fervor de seguir día a día. Y lo voy a pedir a Tony si me regala la primera imagen. Bueno, se deben estar preguntando de mi traje y del por qué decidí. Este está más durito, ¿verdad? Más fuerte. ¿Por qué decidí quizás venir así? Pero yo soy diseñador gráfico y me gusta lo visual, y muchas veces con lo visual tenemos una remembranza de lo que escuchamos y de lo que vimos, y prontamente se van a dar cuenta el por qué. Como ven la fotografía también, son personas comunes y corrientes, pero están con un distintivo de que el que traigo acá, pero no quiero decir la palabra todavía porque ustedes la van a descubrir prontamente. Le pido al Señor que me dé sabiduría y me permita traer la buena nueva con ustedes esta noche. Me voy a deshacer de esto porque aquí hace como calorcito. Ahora sí entiendo al pastor. El día de hoy vengo a hacer una confirmación, una declaración y a reiterar de que ya somos bendecidos. Ya somos bendecidos. Muchas veces nosotros tratamos de no ver la bendición que ya nos ha sido otorgada por parte del Padre. Y desde el inicio hemos sido bendecidos, desde antes de nuestra creación, desde el principio de la creación humana. Así que les voy a pedir, le pedí favor a Carlitos y a Manuel, si de pronto me pueden ayudar a leer algunos versículos. Les voy a pedir que también me den sus opiniones para hacerlo más al estilo no es una prédica porque no soy un predicador, pero más al estilo del estudio bíblico, para que sea un poquito interactivo y así no me cojan tanto los nervios. La primera que vamos a leer, el primer versículo que vamos a leer es Génesis 26, Génesis 1 del 26 al 28. Regálame un segundito, Manuel, ya te pasan del 26 al 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Amén. Pues bien fácil. Génesis, primer libro de la palabra del Señor, y podemos ver en el versículo 28, y los bendijo Dios. Ya hemos sido bendecidos desde el origen.
Muchas veces lo que tratamos nosotros es de no visualizar ni palpar la bendición, pero la bendición ha sido otorgada por el Señor desde los comienzos de la humanidad. Lo voy a pedir quizás a Carlos o a Manuel, si me ayudan con otra lectura, Efesios 1, del 3 al 11. Amén. ¿Lo tienes? Y dice, bendito sea Efesios 1 del 3 al 11. Así es. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amén. Yo tengo una versión, la versión de la Nueva Biblia Latinoamericana, que es un poco más sencilla, pero volvemos a ver que nos queda reafirmado, ratificado, para los que somos un poquito tercos de verlo, de que Dios nos continúa bendiciendo. Nos continúa bendiciendo por su propia naturaleza, su naturaleza de benignidad, y conforme a su plan hemos sido creados para, conforme a su buena voluntad e intención, trabajar para Él. También lo vemos en Efesios, que habla el apóstol Pablo, y hace mucho énfasis en Cristo. Repite Cristo como 11 veces a través de esta palabra, y es que básicamente ya lo sabemos, y doy gracias al Señor que cuando recorro las caras, yo sé que ustedes quizás saben más de la palabra que yo mismo, así que me pueden apoyar en lo que hablo, y si me equivoco, pero básicamente Cristo sabemos que es la piedra angular donde nos edificamos y crecemos, y sabemos muy claro de que Él está dentro de nosotros, y por aquello nosotros podemos ser lo que Dios desde el comienzo de los tiempos nos ha predispuesto. Leía, y hay dos vertientes con la predisposición que son un poco complejas, y no voy a tocar ese tema, pero dice que Dios nos ha escogido para con su buena voluntad, y lo sabemos en otra parte de la palabra, que dice que los pensamientos de Él para con nosotros son buenos. Estaba leyendo y encontré un parágrafo que no es de mi origen, alguien más lo escribió, y explicaba que la iglesia de Efesios eran muy religiosos, pero aún así tenían muchos dioses, pero cuando llegó la palabra de salvación por medio del apóstol Pablo, ellos se tornaron a Jehová, a Dios, y quemaron muchos ídolos, e inclusive hablan que quemaron en un día 50,000 salarios mínimos. Pero lo que decía este autor que leía era que aún así que eran religiosos y se dieron cuenta de la existencia de Dios, ellos querían como impresionar a Dios con el quemar los ídolos, y no el sacrificio, sino con las acciones materiales. Ellos querían como llamar la atención de Dios
como para reasegurar esa bendición, para reasegurar el beneplácito del Señor. Pero más allá de nosotros buscar el beneplácito del Señor, sabemos que la naturaleza de Dios Padre es ser bueno y es bendecirnos siempre, como lo vimos desde el comienzo y como lo hemos visto en Efesios, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y a través de toda la palabra. Dios es un Padre que no escatima los buenos dones en sus hijos, equipándonos para la buena obra y se complace en vernos bendecidos. A través de estos días, especialmente el domingo cuando el pastor daba la palabra, él siempre hace un énfasis que el Señor es bueno. Yo creo que lo decía hoy también, que el Señor no cambia su condición de Dios, así estemos lejos, así estemos cerca, así estemos en malas situaciones, en buenas situaciones. Es su naturaleza el ser bueno y bendecirnos. Es también particular que en Efesios el pastor Pablo está hablando desde la cárcel. Y como leímos, él lo que hace es hacerle entender al pueblo de que Dios los tiene en un camino de bendición. Pero qué tan difícil es si el líder o el pastor de un líder o un pastor de una iglesia está en la prisión y está tratando no de convencer, sino de llevar la palabra de bondad de Dios. Eso nos lleva a ver de que muchas veces nosotros vemos lo que estamos buscando. Muchas veces tenemos situaciones en la vida, tenemos problemas, en este mundo vamos a tener tribulación, pero a veces es claro que en lo que nos enfocamos, eso es lo que vemos. Y hay un ejemplo muy sencillo para los que somos casados, o a lo menos en mi caso particular lo puedo decir. Si yo me enfoco en las cosas más mínimas que quizás me molestan pequeñamente de mi esposa, voy a llegar a asumir de que es una mala esposa. Pero si yo me enfoco en las cosas positivas y en las cosas que ella hace para mí y en las cosas que hace en pro de mi familia, que no es tan difícil enfocarse porque son muchas, voy a entender fácilmente que es una buena mujer, que hay bondad en ella y que hay amor. Lo mismo nos sucede con Dios. Muchas veces nos enfocamos en la adversidad, en lo que nos pasa, en la pesadumbre, en la indisposición, pero no vemos el resto de cosas de que Él hace y nos mantiene día a día. Muchas veces decimos, es una bendición y es un deleite y una gran proeza de que nos levantemos en la mañana, que respiremos, que no tenemos indisposiciones. Y es así porque en cualquier momento nos puede cambiar la vida. Nosotros tenemos un familiar, el esposo de mi suegra, que en un instante le cambió la vida, tuvo un derrame cerebral, y ya ha pasado sus últimos 8 meses de vida muy difícil. Lo daban por muerto, el Señor lo conservó entre nosotros y va en mejoría. Pero sencillamente es un recordatorio de que, lo ha sido para nosotros, de que la vida nos puede cambiar en cualquier momento. Así que todo lo que tenemos alrededor deberíamos enfocarnos más en lo positivo que en lo que quizás no vemos, porque en nuestros ojos naturales lo queremos ver, pero Dios sigue siendo bueno independiente de las circunstancias que estamos pasando. Les decía que en la lectura de Efesios vemos que Cristo es el Redentor en la cruz y es el camino para nuestra bendición. Es Dios quien nos ha entregado a su Hijo, siendo Jesús el mismo Dios. Es uno de los misterios que no comprendemos, pero Jesús, habiendo caminado como hombre, no cambió su naturaleza divina, seguía siendo Dios. Podemos decir que en otras palabras, Dios se ha dado a sí mismo por amor. Les voy a pedir que me ayuden con Gálatas 2:20. Gálatas 2:20.
Amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. El solo hecho que Dios haya creado todo este plan inmenso de redención, poniéndose a sí mismo en la brecha por nosotros, es la mayor prueba de amor. Es un amor tan inmenso que nosotros no lo comprendemos. Y a veces nos lo tratamos de imaginar. Y quizás las personas que se lo imaginan más allá sacan ventaja de lo fácil, no lo fácil, pero de la sencillez de la idea misma de darse uno por el prójimo. Lo hemos visto inclusive hasta en películas, siguiendo el ejemplo de Laura, siendo así bien prácticos, hasta en películas. Una película que me acuerdo antigua de Armageddon, ¿se dice? No sé cómo se dice en español, bueno, que lo mismo, Carlos. Y el protagonista a lo último da su vida por amor a su hija y por salvar una cantidad, creo que a la humanidad completa o algo así. Y eso nos causa admiración y simpatía, pero Dios no merece nuestra simpatía, merece la entrega de todo nuestro corazón, porque Él, siendo Dios, hizo y continúa haciendo lo que hace día a día con nosotros, sencillamente por amor. El mayor regalo es darnos a nosotros mismos como nuestro Padre se ha dado para sí con nosotros. Y es un ejemplo, y no es trillado, pero muchas veces los que tenemos hijos nos podemos dar cuenta que así no hayan riquezas, si dedicamos tiempo con nuestros hijos, quizás eso es más valorado que inclusive darles cosas materiales. O podemos ver lo contrario, que personas que tienen mucho dinero, pero no tienen la disposición de tiempo, no el deseo, pero la forma de compartir tiempo con sus hijos. Así les den muchas riquezas, automóviles o regalos. El hijo siempre va a carecer de ese afecto porque el padre no ha compartido tiempo con ellos. Sencillamente es una forma similar de ver de que el mejor regalo que podemos hacer es invertir con nuestro propio tiempo con alguien si queremos realmente demostrar ese amor para con la otra persona, más allá de las cosas materiales. Si Dios lo hizo dándose a él mismo, la mejor forma de que nosotros podemos entregar amor al prójimo, a nuestra familia y a todas las personas que nos rodean, es entregándonos nosotros mismos para con ellos. Regresando al último versículo, leímos a fin que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, el Mesías, seamos para su alabanza, para alabanza de su gloria. La gloria de Dios la conocemos por medio de haber experimentado su amor, su generosidad, su compasión, su misericordia, su bondad, su paciencia, y así lo mismo podemos reflejarlo nosotros con nuestros prójimos. Porque si sabemos muy bien que si Él vive con nosotros, vive en nosotros, nosotros ya estamos capacitados para reflejar todas estas características con los demás. Voy a pedir el favor quizás a Manuel. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. Correcto. 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Solamente es un recordatorio que si hemos venido a los pies de nuestro Señor Jesucristo y estamos en los caminos del Señor, las incapacidades, los pretextos, la desidia y la carencia estaba antes en nuestra vida pasada, en la vida que caminábamos sin tener al Señor en nuestro corazón.
pero Él nos equipa y nos transforma. El pastor nos ha enseñado ya de la renovación de nuestra mente, pero se nos hace demasiado difícil porque vivimos en un cuerpo físico y además cargamos todo nuestro pasado. Pero acá queda expresado de nuevo que si estamos con el Señor, somos criaturas nuevas. Las cosas viejas pasaron y ahora han sido hechas nuevas. Para vivir una mejor vida, debemos vivir una vida nueva. Debemos nosotros cambiar nuestras circunstancias, cambiar nuestra manera de pensar muchas veces, para encaminarnos en los caminos, valga la redundancia, pero más en el propósito del Señor para con nosotros. Así que si soy una criatura nueva, ahora que vivo en los caminos del Señor y con el Señor en mí, las manifestaciones de su existencia en mí deben ser visuales, deben ser palpables, ¿verdad? Tengo 3 imágenes para que pensemos de la forma en que Cristo sirvió. Él tuvo un ministerio pequeño en tiempo, inmenso en obras, pero con mucha humildad, siempre como ministro, y siendo la palabra ministro sencillamente servidor, siempre estuvo el corazón inclinado hacia el necesitado, tuvo compasión y caminaba haciendo obras para el beneficio de los otros. Les voy a pedir si me pueden ayudar con Juan 15, del 5 al 7. ¿Lo tienes? Juan 15, del 5 al 7. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Amén. Pues los misterios del Señor son misterios, pero algunos secretos, Él nos da la respuesta del mismo secreto fácil. Como los pámpanos, si permanecemos en el Señor y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les hará hecho. Decía antes, ustedes son los sarmientos y el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Lo estoy transportando un poco de la bendición a la promesa que vamos a dar frutos. ¿Cómo sabemos que realmente permanecemos en el Señor? ¿O cómo sabemos realmente que la palabra yace con nosotros y que Cristo vive en nosotros? Muchas veces pensamos que la evidencia de tener la palabra es quizás que la memoricemos o la recitemos, o muchas veces podemos tener la facilidad de asimilar una prédica. Pero como dice el pastor Manny, muchas veces la forma más sencilla de que sea evidente que tenemos la palabra con nosotros es que modelemos a Jesús en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque las obras tocan quizás más a las personas que no conocen del Señor que las palabras. Las cosas del Señor, inclusive su palabra, son distantes para las personas que no están cercanas a Él.
Por lo tanto, cuando admitimos la existencia de Jesús en nosotros, no podemos negarnos a ser sensitivos y hacedores de obras espirituales y materiales. La importancia de las dos son vitales para nuestro crecimiento como cristianos y para hacer realidad lo que acabamos de leer, que es el dar fruto en nuestras vidas. Para hacer énfasis en lo que acabo de decir, voy a leer Santiago 2, del 14 al 17. La fe sin obras es muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, ir en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Estamos cercanos al Señor, tenemos la bendición de estar congregados y tenemos el beneplácito de cada día aprender más de Él. Pero empiezo a moverme hacia la consideración de tener bondad con acciones, ya que sabemos que todas las cosas que hacemos con los demás, muy ciertamente el Señor nos las retornará con nosotros o quizás con nuestra familia. Conscientemente busquemos necesidades que Dios puede cubrir por medio de nosotros. Ya sabemos que el cuerpo de Dios, que el cuerpo de Cristo está equipado con dones para realizar diversas tareas y con la promesa de hacer las mismas cosas y mayores cosas de las que hacía el mismo Jesús. Cuando caminamos en misericordia y en compasión, son dos palabras que me llamaron la atención porque son muy parecidas, pero realmente no son lo mismo. Y hablamos permanentemente de misericordia en la casa del Señor y la misericordia que Él tiene para con nosotros. La palabra misericordia significa, originalmente viene del latín y está formada por miser, que es la misma raíz de la palabra miserable, y por cordis, que significa corazón. Esta palabra se refiere a la capacidad de sentir la desdicha de los demás. Me hacía a mí impresionantemente lo simple que es de tener miseria, y un corazón sencillamente es el tener un corazón dispuesto a ver la miseria de los demás, a reconocer la miseria de los demás. Compasión. Compasión es un sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar y a remediar o evitar su dolor y sufrimiento. Basándonos en el significado, observamos que la compasión es un sentimiento, mientras que la misericordia es una virtud y es un atributo de Dios. Básicamente, la compasión es el sentimiento que se genera, mas la misericordia es una acción para aliviar o para ayudar al prójimo. La misericordia y la gracia. Entonces, en esa parte quedé claro que compasión es más de sentimiento, misericordia es más de acción, pero también me llevó a pensar qué era la diferencia entre misericordia y gracia. La misericordia y la gracia son confundidas con frecuencia. Mientras que los términos tienen significados similares, la gracia y la misericordia no son lo mismo. La diferencia la vemos en que misericordia es que Dios no nos castigue como nos merecemos por nuestros pecados. Y la gracia es que Dios nos bendiga a pesar de que no lo merezcamos. La misericordia es la liberación del juicio y la gracia es la bondad que se extiende a los que no la merecen. Les voy a pedir favor de leer Juan 14, del 12 al 14. Juan 14, del 12 al 14. De cierto os digo,
El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Amén. Voy a continuar con 1 Corintios 12, de 7 a 10. Bueno, la parte que acabo de leer Carlos es un aliciente, es una fortaleza de que tenemos la promesa que podemos obrar y ver las obras que el mismo Jesús las hizo, inclusive las mayores. 1 Corintios 12, 7 al 10. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lengua. Amén. Nosotros como iglesia pentecostal estamos muy claros en todas estas manifestaciones. Y le doy gracias al Señor de que estas manifestaciones son para crecimiento y para edificación. Pero hay otras manifestaciones también que muchas veces no son tan mencionadas. Voy a leer a 1 Corintios 12, 4. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que hace todas las cosas en todos, pero cada uno se le da una manifestación del Espíritu para el bien común. Me llamaba la atención que todas las manifestaciones del Señor en nosotros son para el bien de todos. Sabemos que los dones espirituales existen, pero también hay unos dones materiales, los cuales nos ayudan a completar la obra en esta tierra para la gloria del Señor. Romanos 12, 6 al 8. Yo creo que es la última lectura que tengo, hermanos. Nuestros deberes cristianos, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno, usted que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues si como un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. Y el que da, con libertad o con sencillez. El que dirige, que preste ayuda, con diligencia. Y el que muestra misericordia, que lo haga con alegría. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos unos con los otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gócense en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendigan a los que persiguen, bendigan y no maldigan. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Tengan el mismo sentir unos con otros, no sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Bien claro, debemos ser bondadosos, debemos tener compasión, no debemos ser altivos, debemos practicar la hospitalidad
Y reitero la parte que dice, contribuyendo para las necesidades. Son énfasis bastante materiales, bastante del mundo, sin dejar a un lado los aspectos espirituales y nuestra dependencia del Señor para con nuestro alma y espíritu, pero me impactó la practicidad del Señor mandándonos a servir. Colosenses 3, 15, 17. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a los otros con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones, y todo lo que hagan en palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios Padre. Hay otro secreto, hay otro tip, que lo hagamos todo para la gloria del Señor, para alabarlo a Él. El tema ha sido, yo sé que ha sido un poco confuso, mucha lectura, pero es práctico, hermanos. Nosotros tenemos la promesa, tenemos la bendición, quizás no la bendición para vivir muy cómodos, medianamente como vivimos, pero dándole al Señor que vivimos mejor que otras personas. Hemos sido equipados para una obra por medio de la bendición del Señor. Ponía aquí yo, Cristo vive en mí, así que estoy equipado para la obra. Todos tenemos circunstancias, todos tenemos necesidades, pero no puedo leer mentes, no puedo ver experiencias, pero a lo menos personalmente, inclusive con mis propias necesidades y circunstancias, yo sé que tengo una mejor vida que muchos allá afuera. Y más con la gloria de que el Señor ya reside en mí, me guía, me consola y me dirige. Vamos a hablar de dos dones y voy a darle el mérito de estas palabras al pastor García. Estuve escuchando la prédica del domingo antepasado y está haciendo una serie y dentro de la serie tocó 2 puntos y habló de 2 dones que no son espirituales, son 2 dones motivacionales que se nos han otorgado desde nuestro nacimiento, pero que los podemos cultivar para que crezcan y el que no los tiene los puede obtener. Es el don de servicio, dice el pastor García, la descripción que él puso, más o menos la traducción que pude obtener. Es el don de servicio, es la disposición y la habilidad de encontrar necesidades en personas y el llamado a utilizar recursos en pro de cubrir estas necesidades con buena disposición y alegría. Me remito a Gálatas 6:2. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. De como les reiteraba antes, mucho más habla las acciones de un cristiano que quizás la reprienda que uno les da o ¿cómo se dice? El rebuke, el regaño que les puede uno hacer del ámbito espiritual. Yo trabajé por 1 año con una persona que nació en San Francisco, americano, y no es creyente, más se considera ateo. Y todos los días yo llegaba a la casa a decirle a mi esposa de que esta persona me puyó, me hizo algo, me criticaba, me insultaba hasta el nombre del Señor. Bien agresivo por 1 año. Pero nos convertimos en excelentes amigos, porque él se cansó de la hostilidad y cayó con la amabilidad. No con la cortesía, pero con la amabilidad y con el amor. Y yo creo que él, siendo un crítico bien airado de los cristianos, de mí hasta el día de hoy no puede tener una queja de que no lo traté con amor. No es fácil, pero realmente es la única forma en que nosotros podemos
modelar el Señor a Jesús en nuestras vidas, como dice el pastor. Segundo don, ya voy terminando, el don de dar. Puedes dar no solo dinero, sino tu talento y tu tiempo. Como hablábamos antes, Dios se dio a sí mismo para con nosotros. Nosotros podríamos tener la disposición de inclusive nuestros talentos y nuestro tiempo, otorgarlo para los demás. Muchas veces es más meritorio eso que otras cosas. El don de dar es una predisposición a contribuir felizmente, otorgando recursos para cubrir la necesidad de otros sin motivos egoístas y con generosidad. Nos llevaba la palabra pastor García a Lucas 6:38. No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados, den y se les dará dado. Medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en sus regazos, porque con la medida que midan se les volverá a medir. Todos sabemos la parábola de los talentos, y es sencillo. El Señor es un Dios que retorna o da recursos de donde Él puede recibir retorno. El que guardó el talento, se lo quitaron. El que lo invirtió y lo multiplicó, fue bendecido con más retorno. Mateo 23:23. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia, la fidelidad. Estas son las cosas que deberían hacer, que debían haber hecho, sin descuidar aquellas. Guías ciegos que le cuelan el mosquillo y se tragan el camello. Dice el Señor, sin descuidar aquellas. Imagino que los fariseos eran muy buenos con sus obligaciones en el templo. Pero qué tan bueno que Él, en su justa percepción, nos lleva a regresar a la justicia y a la misericordia, viéndolo como algo tan importante como las otras obligaciones que tenemos con el Señor. Nos debemos animar porque es tiempo de movernos por compasión, por amor, para reflejar al Señor Jesús en nuestras vidas, como Él lo demostró a través de su ministerio. Ministerio de Jesús. Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha, pero obreros pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. De allí se deriva básicamente el tema de toda mi lectura y de mis explicaciones. Estamos llamados a ser obreros, a ser trabajadores de distintos calibres, de distintas formas, de distintas virtudes, pero estamos llamados a ser obreros. Es bueno tomar acción, porque sencillamente somos las manos del Señor en esta vida, y muchas veces nos pasamos como observadores y esperando que el Señor interceda divinamente en muchas circunstancias donde nosotros mismos podemos hacer la obra del Señor, dándole aún así más gloria a Él y permitiendo que a través de nosotros Él trabaje para buscar su propósito. Traje una información extra que me impactó. Voy a ser breve, pero somos bien bendecidos, hermanos. Somos más bendecidos de lo que nosotros podemos caer en cuenta. La información que tengo es estadística del área donde vivimos, específicamente de Brooksville.
En Brooksville hay bastante pobreza. Yo sé que todos podemos ser muy conscientes de esto, no es un sector rico. Si lo vemos a un nivel nacional, Florida no es un estado rico. Muchas veces cuando venimos de otros estados, de New Jersey, de Nueva York, nosotros podemos ver la gran diferencia, porque aquí palpamos la pobreza. Nosotros vivimos en Canadá, muchas veces uno no ve personas pidiendo dinero en la calle, uno no ve la necesidad que muchas veces uno ve acá, aunque pobreza y necesidad hay en todo lado, pero Brooksville literalmente es pobre y es un sitio de necesidad que requiere bastante compasión. La información que conseguí es que Brooksville es casi doblemente más pobre que el resto de Florida, siendo Florida pobre. Entre la pobreza determinan de que los más afectados en pobreza son los menores de edad, niños de 5 años, que es el primer círculo que tengo, y jóvenes de 18 a 24 años. Me regala la siguiente. Increíblemente, la población por tipo étnico más pobre son los habitantes blancos, descendientes blancos, con el 75% de ellos en una vida en necesidad, por debajo de los límites de la pobreza nacional. Y vemos al otro lado que los residentes extranjeros, inmigrantes que hemos venido aquí, solamente tenemos 25% de pobreza bajo el nivel nacional. Fuera que somos inmigrantes, muchas veces no nos consideramos al mismo nivel del nativo o del americano. Yo sé que hay muchos puertorriqueños que básicamente tienen la misma pariedad con el Estado, con los americanos, pero tienen una identidad propia, diferente. Muchas veces nosotros creemos que nosotros la estamos llevando más difícil que los mismos americanos nacidos de aquí. Pero es muy evidente, no era tan evidente para mí, pero es evidente ahora, de que nosotros estamos mucho mejor que muchos de los que nos rodean en esta área. Compasión, trabajo y obra. En esta gráfica vemos cómo se reparte la pobreza en diferentes tipos de familia. El púrpura, que es como el 75%, son mujeres sin esposo o lo que llamamos madres solteras. Entonces, en el rango de tipos de familia, el verde, que es casi nulo, son hombres sin esposa. Muy poquitos hombres sin esposa, pero muchas esposas sin hombre, sin esposo, quizás pasando necesidades. El amarillo son parejas casadas, pero vemos que hay necesidad también dentro de nuestra comunidad por la parte de las madres solteras. Bueno, sencillamente la gráfica nos explica cualitativamente de que la pobreza en Brooksville en todos los rangos es mucho más alta, casi hasta el doble del resto del estado. Hay demasiadas maneras en que nosotros podemos llegar al prójimo afuera, y creo que es una necesidad, y me tocaba inmensamente la palabra que trajo el pastor Cabranes cuando nos explicaba de los camilleros que llevaron al paralítico ante la presencia del Señor. Y hablábamos con mi esposa y le decía, me puse a pensar porque hubo una acción consciente de ellos, y me decía mi esposa, era un plan de Dios. Yo le decía, sí, pero en la humanidad de ellos tuvieron que tomar conscientemente la determinación de levantarlo. Y ella me decía, era una forma de Dios enseñarnos hasta el día de hoy, de misericordia. Le dije, sí, amor, pero los hombres se movieron. Y yo creo que es hora de movernos porque hay personas en mucha más necesidad que nosotros. Y si nosotros estamos empoderados del Señor, el Señor está en nosotros, y nosotros tenemos esa dicha
de servicio, yo creo que nos queda mucho más fácil hacer esa obra que otras personas que no tienen el Señor en su corazón. Estaba leyendo de misericordia, de obras, y me encontré al Papa, a este argentino, hablando de lo mismo el mes pasado en Europa, haciendo un llamado a las iglesias católicas a hacer un recaudo de dinero para ayudar a los que están refugiados en Europa. Y hablaba sencillamente de que no nos quedáramos en solo ministrando espiritualmente, sino que ministráramos materialmente. No somos católicos, diferentes puntos de vista, diferencias, pero en el amor del Señor es evidente que nos debemos mover en las dos ramas, en lo espiritual y en lo material, porque tenemos que suplir, como dice la palabra del Señor, al que no tiene. Hay demasiadas formas para ayudar. Lo que pasa es que uno quizás no se pone en la tarea como esos camilleros a buscar conscientemente dónde ayudar. Aquí en Brooksville hay bancos de comida, que cuando uno está en necesidad, hermanos, uno acude a los bancos de comida. Nosotros vivimos en Canadá, recién llegados, mi esposa no tenía permiso de trabajo, yo no tenía inglés, estaba embarazada, y en Canadá socialmente no está mal visto ir a un banco de comida. Los bancos de comida son casi supermercados. Cuando uno entra le dan un talonario como dinero para que uno con un carrito traiga las cosas. Nosotros éramos un poquito piquis, utilizábamos leche de soya para las bebés. Inclusive la leche de soya nos la daban en el food bank, pero nos ayudaron en los momentos de necesidad. Sabíamos dónde recurrir a traer un pan a la casa, un cake para las niñas o leche para las bebés. En nuestra área hay bancos de comida, pero quizás como nosotros no tenemos la necesidad, nosotros no sabemos quizás cómo hasta otorgar un poco de recursos a ellos. Cosa que sé que la iglesia Grace ayuda a personas homeless con mercados y con alimentos aquí mismo. Qué bueno sería si quizás para iniciar nosotros podríamos hacer parte de ese ministerio también para ayudar. Hay cárceles en Brooksville, hay cárceles de mujeres. Cuando yo voy al trabajo a veces las veo cortando el césped y haciendo trabajo comunitario. Qué bueno sería ir a las cárceles, pero qué cantidad de obstáculos mentales tenemos para hacerlo, quizás. Tienen en la cárcel programas espirituales de consejería, de ayuda y de capacitación. Tienen librería religiosa, tienen tutoría, tienen un departamento para el trabajo espiritual. Niños en necesidad, bastante niños en necesidad, hermanos. Mi esposa tuvo el placer quizás no el placer, pero tuvo la oportunidad de ir a un field trip, a un paseo de colegio con Emma, nuestra hija menor de 6 años, y vio necesidad espiritual, necesidad de amor, niños diciéndole de que no veían amor, que no tenían, niños con carencia de afecto, esperando quizás que una persona les diera afección. Pero quizás los niños que tenemos en casa nosotros no son los mismos niños que están alrededor de la comunidad y del área. Hay muchos niños que realmente van a la escuela a estudiar, pero también van a comer, que se alimentan con el desayuno y el lunch que dan en las escuelas. Los niños de nosotros son súper bendecidos, porque aún así con lo poco que decimos nosotros que tenemos, a comparación de otros niños, es demasiado. Y quizás son niños nacidos acá y con familias americanas, a los cuales también le podemos hacer la diferencia en sus vidas.
Respecto a los niños, también hay entidades que trabajan con foster homes, niños, adolescentes y pequeños, donde también se puede hacer voluntariado. Florida es bien popular por su población mayor de edad, y están estos institutos, los hospice, que tienen personas mayores. Yo no entendía muy bien el significado y el trabajo que hacían, mi esposa me explicó, y realmente es complicado. Se necesita un corazón bien fuerte y bien, el corazón indicado para ir a estos sitios y hacerle diferencia a las personas mayores, porque es un trabajo bien duro, pero quizás de nuestra congregación hay alguien con ese corazón para tocar estas vidas. Hay shelters también. Encontré que está Salvation Army, Jericho Road Ministers, Mid Florida Community Services. No son grandes, nos dice que uno tiene 6 camas, el otro tiene 14, creo que el otro tiene 8, no son muy grandes, pero existen. Estoy seguro que alguno de estos shelters necesitará almohadas o blankets o sábanas para atender a la gente que llega. Hay formas de buscar oportunidades de dónde ayudar. Hay un sitio que encontré que se llama volunteermatch.org, que es un sitio que colocas tu zip code, tu área, y te dice todas las oportunidades para voluntariar. Esta foto me dio problemas con mi esposa, porque no es con el deseo de ser, la palabra que me dijiste, irrespetuoso. Todos amamos al Señor, pero el Señor fue una persona de manos a la obra, de acciones, de caminar, de, como decía el pastor, ir a hacer el milagro a una persona o a varias, a llevar la palabra, a multiplicar el pan, pero evidentemente era una persona de acción, y yo leyendo, realmente se enamora uno de su carácter, porque era un carácter compasivo y lleno de amor. Siendo Dios mismo, Él tuvo sentimientos. Él se puso triste por Lázaro y se puso feliz en el matrimonio e hizo milagros y proezas, pero dice la palabra que estamos llamados a hacer lo que hizo Él y cosas más grandes. Y está en mi corazón, y venía meditándolo desde hace un tiempo, que realmente nosotros estamos llamados a tocar las vidas de los que nos rodean. Es excelente que nos reunamos y nos llenemos del Espíritu y aprendamos la palabra, pero qué bueno fuese que esa palabra diese frutos tangibles. Termino con esto, 1 minuto. Somos parte de la iglesia Grace World Outreach, y la palabra lo dice. Si lo puedo decir en palabras para despedirme, en el ADN de esta iglesia está el outreach. ¿Qué es outreach? To go far, to reach out. Ir lejos, alcanzar afuera. Que lo tengo en inglés. Ayudar con programas extensivos en la comunidad, ayudar con programas educacionales en la comunidad, hacer trabajo comunitario. Ellos lo han hecho, ha funcionado, hermanos, porque si esta iglesia ha crecido, es porque Dios ha visto que tiene retorno. Y yo sé que el Señor nos bendice por ser obedientes, por ser cumplidores de nuestros deberes, pero ¿qué tanto nos va a bendecir el Señor si empezamos a trabajar en su obra? Yo creo que vamos a crecer, vamos a ser prósperos, vamos a ver fruto y vamos a traer la gloria del Señor a las vidas de otros, porque no hacemos las cosas para coger el ego nosotros, sino que las personas van a ver, personas comprometidas con el Señor,
que están haciendo la diferencia en sus vidas. Y esas personas, si el Señor entra a sus corazones, si ellos permiten que el Señor entre a sus corazones, qué bueno, pero de una forma práctica, yo sé que con esos lazos de amor va a ser mucho más práctico con ellos. Tenemos que dejar, no hablar de legado, pero qué bueno que en toda esta área, Spring Hill, Brooksville, Clearwater, hasta Tampa, se escuche de una iglesia que se identifica por algo, que se identifica por creyentes con valor, con creyentes de acción, con creyentes que están haciendo la diferencia, pero que nos identifiquemos por eso, porque funciona, hermanos. Nuestra iglesia de Canadá era conocida, no muy grande, pero era conocida, pero era muy conocida dentro de las madres solteras, porque había una comunidad de madres solteras en Canadá, una región bien económicamente, pero había una sección que se llamaba Emmanuel Housing, que era housing del Estado, lleno de madres solteras, pero la iglesia tenía un compromiso de ayudar a estas madres regularmente, periódicamente, no se separaba de esa promesa de ayuda. Y Dios prosperó esta iglesia en Canadá. Dios ha prosperado esta iglesia. Dios, yo sé que nos dio el poder, nos dio la fuerza, nos da la sabiduría y nos llena del Espíritu para ir y tocar vidas. Les dejo en el corazón de cada de ustedes que mediten en esta noche. Realmente no era una prédica, leyeron más ustedes que yo. Sencillamente estoy motivado a que nosotros como iglesia, ya que somos una congregación formada, tomemos el siguiente paso, que es un paso de servicio. Que el Señor esté con ustedes, que lleguen bien a casa, que los bendiga y que esta semilla empiece a crecer en nuestros corazones para buscar la estrategia y el plan de tocar vidas allá afuera, para que en algún momento los veamos aquí adentro. Amén. Pastor, ya esas manos a la obra. Vamos a ponernos en pie un momento, hermano. Hermano, cada uno de nosotros tenemos nuestro corazón y Dios ha tocado nuestro corazón para trabajar en diferentes áreas. Fíjese que el Señor nos llama a todos y no a todos nos llamó a ser manos, ni a todos nos llamó a ser orejas. Somos un solo cuerpo, pero somos diferentes, tenemos diferentes funciones. Si en algo el Señor le ha tocado y hay algún ministerio en específico que usted sienta en su corazón, que usted quiere ayudar, que usted quiere representar, que usted quiere bendecir, que usted quiere ir a los ancianos, al ministerio de homeless, no sé, lo que sea que el Señor ha puesto en su corazón, nosotros como iglesia estamos dispuestos a apoyarle. Amén. Y cuando digo apoyarle, no solamente apoyarle de yo venir y decirle a Carlos, Carlos, ánimo, hermano, eso es chévere y es bueno que le den a uno una palmadita en la espalda. Es bueno de vez en cuando uno sentirse que hay alguien que le da una palmadita. Pero hermano, vamos a ser realistas, la gente no come con una palmadita, la gente come con dinero, con comida. Así que si usted ve que hay alguna necesidad en su entorno donde usted vive, usted sabe que hay una madre soltera que vive a cruzar la calle, que usted ve que los niños no tienen comida y usted no tiene la oportunidad para hacerlo usted mismo, acérquese. Nosotros no somos una iglesia millonaria porque usted sabe que nosotros, nuestro budget es distinto al de la iglesia americana, pero nosotros sí tenemos la bendición de poder bendecir. Y hermano, en la bendición hay bendición. Amén. Así que yo quiero que usted sepa que nosotros estamos en la disposición, pero hermano, la verdad es que yo como pastor no puedo ser pulpo. Yo trato, pero honestamente hay cosas que no me van a corresponder a mí hacer.
sino que le van a corresponder a usted hacerla y yo apoyarle. Amén. No significa que no vamos a ir con usted. No significa que no nos vamos a mover con usted. Significa que quizá usted tenga que desarrollar eso para nosotros ir detrás de usted. Amén. Así que siéntase tocado por el Señor. Dios le habló y entiendo que la mayoría de la palabra fue verdaderamente palabra. El Señor nos ha bendecido para bendecir. Amén. Bueno, hermanos, vamos entonces vamos a inclinar nuestros rostros, pero antes de inclinar nuestros rostros quiero recordarle una cosa. Quiero recordarle que los martes a las 7 estamos aquí, los jueves obviamente a las 7 y los domingos a las 10:30 de la mañana. Bien importante que usted recuerde que este próximo mes, el 26 de junio, vamos a tener nuestro segundo aniversario. Amén, gloria a Dios. Yes. Nuestro segundo aniversario. Hermano, por ser este día un día especial, es un solo día, un día especial, ese día en específico vamos a tener el servicio a las 11 de la mañana. Le voy a explicar por qué. Usted sabe que nosotros como segundo aniversario queremos tener un servicio espectacular en todas las áreas. ¿Qué pasa? No significa que nuestra adoración no es espectacular, nuestra adoración es espectacular. Pero usted sabe que por el momento no tenemos algunos instrumentos. Usted sabe, no tenemos bajo, no tenemos batería, batería, yo estoy ahí tratando de hacer algo. No tenemos guitarra, ¿verdad? No tenemos otras cosas. Y el pastor Brian, que es el pastor de adoración de la iglesia americana, se puso a nuestra disposición. Nos puso a nuestra disposición toda la banda de la iglesia americana. Amén. Pero usted sabe que el servicio americano corre a la misma vez que el servicio hispano. Por esta razón, tiene que ser a las 11 de la mañana porque tenemos que dar la oportunidad a ellos de que tengan su adoración y luego entonces la adoración comienza aquí. Amén. ¿Le parece bien eso, hermano? Solamente por este día, porque es un día especial, porque vamos a celebrar, amén. Vamos a adorar al Señor con todo nuestro corazón. Empezaríamos media hora más tarde. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno, hermano. Estamos contentos. Le quiero decir, va a estar con nosotros un predicador, amigo nuestro, que se llama Víctor Rosendo. No se lo pierda. El Señor lo usa poderosamente. Venga, no se lo pierda. Traiga a su amigo, a su hermano, al que no conoce a Cristo, tráigalo. Ese día va a recibir a Cristo. Amén. Se llama Víctor Rosendo. Hermano, me va a preguntar algo. No, todavía no hemos cuadrado eso. Estamos trabajando con eso, hermano. Pero eso sería ya como para octubre, por esa área. Pero estamos todavía viendo cómo lo podemos hacer. Amén. Bueno, hermano, le quiero recordar a aquella persona que esté viniendo a la iglesia y quiera ser parte de la iglesia como miembro activo, recuerde acercarse a nuestra hermana Elizabeth. No tengo fecha todavía, ni para clase de miembros, ni para bautismo. Pero si usted también se quiere bautizar, usted está interesado en ser bautizado, vaya donde Elizabeth. Queremos tener un quórum para saber cuándo podemos hacer esto. Amén, hermano. No me olvido. El último bautizo fue hace unos cuantos meses atrás. Fue tremendo, hermano. Tuvimos, ¿cuántos? 14 fueron. 14 personas. Gloria a Dios por eso. Pero el tiempo avanza y los hermanos siguen llegando y queremos seguir moviéndonos en el Señor. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar, vamos a despedirnos en oración. Amado Dios, yo te doy gracias, Padre Celestial, por tu amor, por tu misericordia, por habernos hablado, Señor, realmente a nuestro corazón en el día de hoy. Gracias, Padre Santo, por bendecirnos en tantos aspectos, Señor. A veces es muy importante, Señor, nosotros tener la capacidad no solamente de mirar hacia el frente, de qué podemos alcanzar y cómo podemos tener un mejor carro, una mejor casa para nuestros hijos. A veces hay que hacer un alto y mirar hacia atrás y poder ver cómo viven los demás, Señor, para nosotros poder ser agradecidos de todas las cosas que tú nos das, Padre. Te damos gracias, mi Señor, porque hemos sido bendecidos y reconocemos, Padre Santo, que hemos sido bendecidos para bendecir a otros. Padre, pon en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, la capacidad, la habilidad, Señor, para nosotros poder ver la necesidad y poder cubrirla, Padre.
Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. También yo te pido, Señor Jesús, en este tiempo que vamos a estar trabajando con el evangelismo, permítanos, Padre Santo, hacer de esto también parte del evangelismo de esta iglesia, cubrir la necesidad de los necesitados, Padre Celestial. Padre, en este momento nos disponemos a salir de este lugar, pero jamás salir de tu presencia. Dios, yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos lleves a todos a nuestro destino, mi Señor, en seguridad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Hermano, Dios le bendiga, Dios le guarde. Gracias por estar con nosotros. Y recuerden, nos vemos el domingo a las 10:30 de la mañana. Muchas bendiciones.